A ver, situémonos. Siglo XVI, España. La literatura en ese momento era un auténtico campo de batalla. Pero ojo, no uno de espadas y cañones, sino uno de ideas, de dos formas totalmente opuestas de contar una historia. Y es justo de esa tensión, de ese choque, de donde va a nacer la novela tal y como la conocemos. Vamos a meternos de lleno en el meollo. Por un lado tenemos el idealismo, o sea, historias de pura evasión, llenas de fantasía, con héroes que son perfectos, mundos de ensueño, ya nos hacemos una idea. Y por el otro, el realismo, un espejo básicamente de la vida cotidiana, con todas sus miserias, con personajes llenos de defectos y sobre todo con una crítica social bastante afilada. Pues bien, este es el choque que lo iba a cambiar absolutamente todo. Primero vamos a explorar el bando que, por así decirlo, dominaba el cotarro. La narrativa idealista era el equivalente al cine de superhéroes de hoy en día, pura evasión, una forma de escapar a realidades que eran, desde luego, mucho más atractivas que la de uno mismo. Y claro, no había una sola forma de soñar, ¿eh? El idealismo tenía varios géneros que eran súper populares. Estaban las novelas de caballerías, las pastoriles, las bizantinas, las moriscas. Cada una ofrecía un tipo de fantasía, un escape, completamente diferente. A ver, el peso pesado del idealismo era sin ninguna duda la novela de caballerías. Historias de caballeros andantes, superhonorables, valientes, hasta decir basta. Y aquí hay un detalle que es clave. Su popularidad explotó, pero de verdad gracias a una nueva tecnología, la imprenta. De repente, estos libros podían llegar a muchísima más gente. Y si hubiera que elegir el gran blockbuster de la época, el taquillazo, sería El Amadís de Gaula. Pensemos un segundo en la trama. Un príncipe que es hijo de amores secretos. Lo arrojan a un río nada más nacer. Crece, se enamora, lucha contra gigantes, contra hechiceros y al final, como no podía ser de otra manera, se casa con la princesa. Totalmente inverosímil, sí, pero para el público del siglo XVI era algo irresistible. Pero la fantasía no acababa ahí, ¿eh? Teníamos la novela pastoril, con sus pastores cultísimos que hablaban de sus desamores en unos paisajes idílicos que no se los creía nadie. O la novela bizantina, que era un no parar, separaba a los amantes con naufragios, secuestros, magia, solo para reunirlos felizmente al final. Incluso la novela morisca, que idealizaba las relaciones entre moros y cristianos, algo que, estaba muy, muy lejos de la realidad histórica de la época. Y entonces, de repente, en medio de tanto sueño, de tanta fantasía, algo empezó a romperse. Empezó a surgir una corriente nueva que se atrevió a mirar la realidad de frente, con todo lo que tenía de feo, de injusto y de cotidiano. Una de las primeras y más sonadas fue, sin duda, La Lozana Andaluza. Hay que imaginarse el shock en 1528. La protagonista no es una princesa, no, es una prostituta que sobrevive como puede en la Roma corrupta de la época. Y encima, no habla con un lenguaje elevado, para nada. La obra transcribe el habla vulgar, el habla directa de la calle. Vamos, que rompía todas las reglas. Aquello fue el comienzo, pero la verdadera revolución, el verdadero terremoto, llegó con la invención de un subgénero totalmente nuevo. Uno que iba a poner el mundo literario literalmente patas arriba, la novela picaresca. Y en el centro de esta revolución hay una figura nueva y fascinante. La pregunta es obvia, ¿quién es exactamente este personaje, el pícaro? Pues bien, el pícaro es justo lo contrario al caballero andante. Nace sin honra, de padres que son delincuentes o prostitutas. Lo abandonan a su suerte y claro, para no morirse de hambre, tiene que usar su astucia, el engaño, y servir a distintos amos, a cada cual peor. Es ni más ni menos que el primer antihéroe de la literatura. Y las historias que protagoniza son, radicalmente nuevas. Se presentan como si fueran su autobiografía, contada en primera persona por el propio pícaro. Vemos cómo el personaje va evolucionando, cómo pierde la inocencia a base de palos. Y esto es crucial. Todo el relato sirve para justificar por qué, al final de su vida, se encuentra en una situación de deshonor total. Es un retrato satírico y brutal de la sociedad del momento. Y el Big Bang de este nuevo universo literario, la obra que lo define todo, es una novela corta, anónima y absolutamente genial, La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. La historia de su publicación ya nos dice lo peligrosa que se consideró esta obra. Fíjense, aparece en 1554 y solo 5 años más tarde, ¡zas!, la Inquisición la prohíbe. Se llega a publicar una versión censurada, expurgada, como decían, pero el texto original, el completo, no volverá a circular libremente hasta bien entrado el siglo XIX. Esto nos da una idea de la dinamita que contenían sus páginas. Y aquí lo tenemos, el temido índice de libros prohibidos de la Inquisición.
Y para que entendamos la gravedad del asunto, aparecer en esa lista negra significaba que solo por tener el libro en casa te podía caer un juicio inquisitorial, con todo lo que eso conllevaba, tortura, cárcel. Esto explica por qué el autor del Lazarillo decidió, muy sabiamente por su parte, permanecer en el más absoluto anonimato. Esto que vemos aquí ilustra a la perfección el núcleo de la novela. La vida de Lázaro es lo que se ha llamado un proceso educativo a la inversa. Es decir, no aprende virtudes, sino todo lo contrario, vicios. Su primer amo, un ciego, le enseña a ser cruel a base de golpes. El segundo, un clérigo avaricioso, enseña la hipocresía religiosa. El tercero, un escudero pobretón que solo vive de las apariencias, le enseña la vanidad. Cada amo es una lección cínica sobre cómo funciona el mundo de verdad. Y el estilo es tan revolucionario como el contenido, ¿eh? Frente a esa prosa artificial, rimbombante de las novelas idealistas, el Lazarillo apuesta por una sencillez muy trabajada, por un lenguaje que suena natural. Captura a la perfección esa idea del humanista Juan de Valdés. Escribo como hablo. Es directo, es creíble, es moderno. Entonces, ¿cuál es el legado de todo esto? Pues el punto clave es que esta pequeña novela anónima no es solo una anécdota. Es, para muchos, la piedra fundacional de toda la novela moderna. ¿Y por qué? Pues fundamentalmente por tres grandes innovaciones. Primero, la evolución psicológica del protagonista. Lázaro no es el mismo niño al principio que el adulto cínico del final, ni de lejos. Segundo, por su realismo. La historia pasa en lugares reales, como Salamanca, con personajes que parecen de carne y hueso. Y tercero, y quizá lo más importante, por darnos al antihéroe, un protagonista imperfecto, de origen humilde con el que es posible conectar precisamente por sus defectos. Y con esto llegamos al final. La próxima vez que veamos una película o leamos un libro con un protagonista complejo, lleno de grises que no es ni bueno ni malo, quizás valga la pena recordar a ese pequeño niño hambriento llamado Lázaro, porque al final queda una pregunta en el aire. Sin la creación de ese primer antihéroe allá en el siglo XVI, ¿serían posibles los héroes y los antihéroes que tanto nos fascinan hoy en día? Da que pensar.